Aquí llega la balanza. Estamos en una nueva entrega de este programa para tratar los grandes temas que interesan al país. Uno de ellos, el tema de la paz, los diálogos que se adelantan en La Habana. Otro, el secuestro. Otro, la inseguridad. Una serie de asuntos sobre los cuales ha venido tratando el doctor Francisco Santos, ex vicepresidente de la República, hoy por hoy precandidato a la presidencia de la República, un periodista distinguidísimo que nos acompaña para esta charla hoy en Colmundo Radio, en el programa La Balanza. Doctor Francisco, un saludo muy cordial, bienvenido a La Balanza, y quisiera comenzar planteándole justamente el tema del secuestro que en esta semana se ha puesto de nuevo sobre el tapete con unas cifras escabrosas que fueron divulgadas ampliamente por el doctor César Caballero y por el equipo que con él colabora, y que llevó a cabo una encuesta que nos muestra esa gravísima realidad del secuestro. ¿Y por qué se lo planteo inicialmente? Porque usted, primero que todo, fue uno de los secuestrados en la época del narcotráfico, pero además porque usted lideró después una intensa campaña de lucha contra el secuestro y es el fundador de País Libre. Y hoy por hoy, pues frente a esa precandidatura a la presidencia de la República, tiene también un enfoque hacia el futuro. ¿Qué va a pasar en Colombia con el secuestro en el marco de estos diálogos de paz? Doctor Francisco, bienvenido. Ay, magistrado, un gusto. Yo creo que uno nunca pierde esos títulos tan importantes que usted a lo largo de toda su carrera como jurista adquirió. De verdad, es un placer estar aquí en La Balanza. Es un placer poder hablar con todos nuestros compatriotas por Colmundo. Mire, el tema del secuestro es un tema que ha sido tan poco analizado, que enhorabuena llega a este estudio del doctor César Caballero. Usted lo dijo muy bien, yo fui secuestrado, yo creé País Libre, yo hice las marchas contra el secuestro del año 96, el mandato por la paz del año 97, todo a través de País Libre, el no más del año 98, luego las FARC por esas marchas de protesta me iban a matar, me tocó salir en el año 2000, pero el secuestro ha sido un tema que siempre ha movido mi corazón por haber sido víctima, pero además porque creo que el secuestro es el padre de los paramilitares. Uh-huh. Cuando uno mira la creación, los paramilitares nacen a principios de los 80 con algo que se llama el no más. Uh-huh. No, el más, perdón. El más. Muerte a secuestradores. Que creo nace, que era ese. Sí, exactamente, cuando el M-19 secuestra a Marta Nieves Ochoa. Hermana de los narcotraficantes, Jorge Luis Ochoa, y una avioneta, a los colombianos se les olvida esto, pasa por encima del estadio Pascual Guerrero y bota unos panfletos en un partido un domingo y dice: acaba de nacer un grupo que se llama Muerte a Secuestradores. Uh-huh. Eran los Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, todos ellos organizados. Se organizaron por primera vez, y a partir de ahí, frente a un creciente secuestro en Colombia, pues en el campo, Rodríguez Gacha y Pablo Escobar crean unos grupos de autodefensa que la verdad eran muy pequeños, los potencian y los convierten en grupos paramilitares, y esto se recicla y se recicla y acaba convertido pues en lo que acabó convertido. Entonces el secuestro es la madre del paramilitarismo, o el padre del paramilitarismo. No, la madre, el padre es la ausencia del Estado. Uh-huh. Yo creo que ese es el otro elemento que hay que sumarle, porque mucha gente estuvo tan desprotegida en las regiones que recurrió a ese mecanismo de protección ilegítimo porque el Estado no les daba la protección. Si no hubiera sido por la ausencia del Estado, pues no se habría desarrollado el secuestro, ni se habría desarrollado esa actividad terrorista de muchas organizaciones. Exactamente, yo creo que por eso el padre es ese y la madre es el secuestro. Lo cual de ninguna manera justifica la acción de los paramilitares. No, ninguna. No justifica ningún tipo de acción. Es la búsqueda de una explicación. Entonces, a partir del secuestro, que es un mecanismo que empieza como un mecanismo de financiación
y después se convierte en un mecanismo de control territorial. Las pescas milagrosas eran control territorial. Cuando la gente no podía salir de sus casas o de sus ciudades, la FARC andaba tranquilamente. Es que no se nos olvide lo que pasó acá en la vía Villavicencio. Aquí el señor Romaña tuvo parada la carretera entre Bogotá y Villavicencio 3 días. 3 días se movía entre los carros. Mandaba en la zona. No, era impresionante. Y lo mismo el frente Carlos Aliro Buitrago, que una vez la alcanzó a tener, creo que una semana paralizada, la vía Bogotá-Medellín, la autopista Medellín. Entonces se convirtió en financiación, control territorial y el otro elemento fundamental en un tema de desplazamiento que permitió quedarse con tierras y de ese control territorial llevar su propia gente a que se quedaran con inmensos pedazos de territorio, como sucedió especialmente en el Meta, en el Caquetá, en el Putumayo, en Arauca, sobre todo en esos municipios. Los paramilitares aprendieron de ahí. Usted ha sido señalado por muchos, junto con el expresidente Álvaro Uribe y con algunos otros dirigentes que han opinado sobre el tema, como enemigo de la paz. Eso es lo que ha dicho el gobierno reiteradamente, que hay unos enemigos de la paz. Y uno pues encuentra que han formulado críticas al proceso. Pero entonces usted no es enemigo de la paz, sino que considera que la metodología que se ha venido aplicando es inadecuada. Pues mire, este gobierno, a todo el que opina contrario a él, lo macartiza. A mí yo soy la extrema derecha, solo falta que digan que yo soy paramilitar, aunque yo creo que muchos de ellos lo opinan así, porque estoy en contradicción, porque creo que el actual proceso tiene unas debilidades fundamentales, y se las voy a decir cuáles. A ver. Mire, expertos en conflictos dicen que la negociación se debe dar en un momento en el que este está maduro. Todavía el nuestro no estaba maduro. Todavía, a pesar de 8 años donde los hemos arrinconado, las FARC no habían tomado la decisión de negociar porque estaban absolutamente derrotados. Cuando el gobierno, en el puro principio, el gobierno les muestra el ramo de olivo, por eso ellos, frente a la muerte de Jojoy y frente a la muerte de Cano, no siguieron en el proceso de negociación. Se dieron cuenta que este gobierno había cedido ese espacio, digamos, ese tren de victoria y ese tren de triunfo que los iba a llevar a negociar en condiciones del Estado y no en las condiciones de ellos. Que probablemente se habrían podido entregar. Habría podido ser un proceso de negociación más similar al de las autodefensas. Ustedes, bueno, está bien, no van a pagar 30 o 40 años, pagan 3 o 2. Sí. Hombre, donde hubiera podido haber un espacio en el que las víctimas se hubieran podido enfrentar a sus victimarios, como hoy sucede en muchas de las audiencias de justicia y paz. Yo creo que independientemente de los defectos del proceso de negociación y de justicia y paz, hay muchas cosas que quedaron buenas, que podríamos mejorar y haber llevado a un proceso de negociación con las FARC, pero había que derrotar mucho más militarmente a las FARC. Mire, lo que pasó con el presidente Santos es que teníamos a las FARC ya como en boxeo groguis, con los brazos abajo, y en vez de darle el jab y el recto y el uppercut y tumbarlos a la lona, las reanimamos. No, el presidente Santos dio la media vuelta y fue y se sentó en su rincón y les dio oxígeno. Claro. Cuando uno les da oxígeno en ese proceso, ¿qué pasa? Ellos reivindican nuevamente sus opciones más radicales, reivindican sus posiciones más duras, y por eso ellos dicen, no vamos a entregar las armas, el ejército nunca y el Estado nunca nos las pudo quitar. Por eso hoy están en esas posiciones inflexibles, porque el presidente Santos las reanimó cuando lo que tenía que hacer era mandarlas a la lona, y en la lona sí decirles... Se convoca al pueblo, y el pueblo es el que convoca a la Asamblea Constituyente, que tendrá que elegirla también el mismo pueblo, según dice la Constitución. Pero al parecer los señores de las FARC creen que la Asamblea Constituyente se va a poder conformar con un cierto número de delegados que se impongan desde esos acuerdos, o que el presidente Santos designe un cierto número de miembros de la Asamblea. Eso, a la luz de la Constitución colombiana, no es posible. Tiene que ser por elección popular, tendrán que adelantar una campaña y tendrán que presentarse ante todos los colombianos para ver si los eligen miembros de la Asamblea Constituyente. Eso si escogemos el camino que es el que tendría que escoger el gobierno, que no tiene otra alternativa, que es el de la Constitución. Pero es que el problema con las FARC es que ellos primero no creen en la Constitución, no creen en la ley, solo creen en ellos. Claro, ¿no? Y ellos están hablando desde su punto de vista
de una solución política y obviamente, pues por su misma naturaleza, están opuestos a la Constitución. Pero el gobierno sí está obligado a respetar la Constitución. Para llegar a un acuerdo se necesitan dos, y en ese acuerdo es indispensable que el gobierno respete la Constitución, porque el gobierno no puede entrar, porque estaría prevaricando en una entrega de las normas constitucionales. No, pero mire, le cuento que yo creo que es importante entender el error que cometió el presidente Santos al tomar la decisión de negociar antes de tiempo y no dejar que esta amenaza o que lo que se llama el mal llamado conflicto madurara al punto de negociar en la lógica y en la imposición del Estado hacia los grupos violentos. Al darles la legitimidad política, decir de tú a tú, ellos dicen yo puedo imponer mi solución. Entonces pueden tomar la decisión y decir lo mío es la constituyente. Y yo quiero una constituyente, y eso ha sido una obsesión de ellos y uno casi que en los documentos de hace 30 años ya empieza a verlo. Hubo una constituyente y se les ofreció que entraran, no entraron. La del 91, no se les olvide que el presidente Gaviria les dijo, si ustedes quieren entreguen acá, no, que van a tener un espacio como lo tuvo el EPL. El EPL tuvo un espacio como parte de la asamblea. De esa asamblea. No, ellos la quieren de manera distinta. Ellos representan. Pues bien, estamos recorriendo el país, que eso es lo más importante. Yo aprendí a hacer política con el presidente Uribe. Y al hacer política con el presidente Uribe entendí que lo primero es uno, como hacían en las películas de vaqueros, que el indio ponía la oreja al lado de la tierra para ver qué era lo que estaba pasando. Nosotros vivimos 8 años haciendo eso, oyendo a la comunidad. Entonces, donde vamos, nos sentamos, estuve en Barranquilla y estuve sentado con empresarios, estuve sentado con periodistas, estuve sentado con comerciantes. Un tema casi que exclusivo de Barranquilla, el tema de la seguridad. En fin, en todos lados estamos escuchando a la gente y ve uno la preocupación de la seguridad, ve la preocupación de la incertidumbre, ve uno la preocupación de la desconfianza. La confianza es el elemento más fundamental en el desarrollo en la seguridad del desarrollo de un país. Eso se ha perdido. Entonces yo siento que el presidente es muy derrotable, está muy desconectado de la nación, no lo quieren en las regiones, no hay santismo en las regiones, sí hay uribismo. Es decir, ¿usted cree que no va a ser reelegido? Yo estoy seguro que no va a ser reelegido el presidente Santos. Y aquella parte interna de ustedes, del uribismo, sí. ¿Ustedes tienen cuándo una definición acerca de cuál será el candidato? Ya se tomó la decisión de cómo va a ser el proceso, faltan los detalles, estamos trabajando en los detalles. Lo cierto es que a partir de agosto debe venir un proceso de campañas regionales de los 4 o 5 precandidatos, y en ese momento, con todos estos precandidatos, en cada región, después de cada región se va a hacer una encuesta. ¿Cuántos precandidatos hay? Por ahora hay 4 y pueden ser 5, que son Carlos Holmes, que es el doctor Juan Carlos Vélez, el doctor Oscar Iván, Luis Alfredo Ramos, que todavía no ha decidido si va o no, y yo. Se cierran los micrófonos en La Balanza. Los esperamos el próximo domingo para debatir los hechos que son noticia en el país.